Eso dije. Bueno, pues este es Malinalco, Estado de México. Malinalco, así se llama el pueblo, es un pueblo mágico. Quiere decir que hay muchas cosas interesantes que convierten a este lugar en turístico. Y desde luego, pues una cosa es el pueblo de Malinalco, y otra cosa es la zona arqueológica o el sitio arqueológico, también conocido de manera popular como Malinalco, que es algo así como un complejo arquitectónico azteca o mexica. Vamos a hacer la aclaración, siempre hago la aclaración de que la manera correcta de referirnos a los antiguos habitantes de México cuando llegaron los españoles, pues aquí en el centro de México, de la Ciudad de México, era mexicas, pero de manera más común los conocemos como aztecas. Entonces yo voy a usar la palabra azteca o mexica de manera indistinta, pero hacemos la aclaración de que sabemos que es lo correcto, pero pues ya que está tan posicionada esa palabra de azteca, bueno, pues si lo usamos, pues no es precisamente una incorrección. No necesitamos que se nos diga. Ya sabemos que lo correcto sería mexica. Bueno, no vamos a clavarnos tanto en este asunto. Simplemente decir y comentar que quiero narrar esto de la manera más sencilla, no como un experto, un gran conocedor del tema, sino como una persona que viene de turista por primera vez, alguien que no es una persona que se sabe de todas en cuanto a Malinalco, sino lo que cualquier persona, cualquier visitante, pues podría decir. Este camino, lo primero que vamos viendo es que es bastante largo, está pues sí muy bonito, y lo más seguro es que es actual, o sea, no es construcción mexica, no es construcción azteca, sino es algo que fue hecho en la actualidad para que la gente pueda tener acceso hasta el sitio arqueológico. Es largo, así que si estás un poquito subido de peso, y aunque no lo estés, puede ser que de pronto ya te halles, como yo, jalando aire por la boca. Según yo, el nombre de Malinalco pues viene de Malinali, que es hierba o vegetación exuberante, así como retorcida. Sin embargo, digamos, Malinali no es necesariamente lo que acabo de decir, sino que es una planta en especial, es algo específico. Pero además los expertos nos pueden decir que el nombre de Malinalco viene más bien de la diosa Malinalxóchitl, que puede haber sido un personaje, no sé hasta qué punto histórico, que pudo haber dado origen a al personaje mítico de Malinalxóchitl, y que se supone ser una mujer, o sea, es un personaje femenino que está relacionado a la magia negra, o sea, es algo negativo. Sin embargo, esto no convierte a la zona de Malinalco en negativa también, o sea, no tenía una connotación negativa, más bien parece que lo que se hacía aquí era positivo, al menos así estaba conceptualizado por los aztecas, por los mexicas, como algo positivo. Hay que recordar que este complejo de edificios aquí en Malinalco estaba dedicado a los guerreros aztecas, y los aztecas o mexicas se consideraban a sí mismos los
em, que estaban encargados de alimentar al sol, o sea, eran el pueblo del sol, su culto era solar, por lo tanto, podemos decir que ellos a sí mismos se consideraban un pueblo que hacía el bien o que existía para el bien del universo. Entonces, este complejo de Malinalco pues no tiene una connotación negativa a pesar de que, según los expertos, pueda tener su nombre debido a este personaje Malinalxóchitl. Y pues más adelante veremos algunas cosas. Todo este recinto es muy interesante, tiene varias cosas que no tienen, pues, digamos, una combinación de elementos que no tienen la mayoría de sitios arqueológicos en México. No es muy grande como algunos otros sitios, pero es muy interesante. Y yo voy a ir ignorando, tratando de evitar estos carteles, así hay que llamarle carteles informativos, donde los arqueólogos y la gente experta, conocedores, nos explican cosas más técnicas y exactas sobre este lugar. Yo las voy a ir evitando porque, como te decía, no quiero que sea algo demasiado forzado, así como si estuviéramos dando una información oficial, sino algo más libre, algo que puede estar lleno de errores, pero que es la visión y la óptica de un visitante cualquiera, X. Si digo o cometo muchos errores, pues después podríamos revisar ya alguna guía, alguna información ya más exacta. Por el momento te digo, es muy libre lo que voy a ir comentando, así que yo voy a ir evitando, ya lo dije y quiero que quede bien claro, hay que remarcarlo, voy a ir evitando la información oficial. Sí, es un lugar, como ya decía, turístico, por lo que nos vamos a encontrar con muchachos de escuelas, seguramente secundarias, preparatorias. Como te decía, es considerado es un pueblo mágico. O al menos hasta hace tiempo era pueblo mágico, había pueblos mágicos, muchos pueblos mágicos en México, así se le llamaba, era un programa para incentivar el turismo, pero en este momento la verdad es que estoy desactualizado, no sé si existe todavía ese concepto de los pueblos mágicos, espero que sí. Por ahí recuerdo alguna información que decía que dejaban de existir los pueblos mágicos con este gobierno que ya lleva 3 años, estoy hablando en 2022, aunque quiero aclarar que en realidad este viaje no lo hice en 2022, pero ahora que estoy haciendo este comentario, pues son estas fechas de 2022, marzo de 2022. Como sea, yo creo que sea con ese nombre de pueblo mágico o no tenga ese nombre, de cualquier manera es turístico y es muy recomendable que conozcas el lugar. Está como a una hora, 2 horas de la Ciudad de México. Y bueno, desde luego el tiempo que te tardes en llegar va a depender desde el lugar en que, digamos, tú estés y te desplaces hacia Malinalco. Desde el punto de partida, pues va a depender el tiempo que tú te hagas. Y si vienes en transporte público, digamos en autobús o alguna otra manera, pues va a cambiar también el tiempo que te hagas hasta este lugar.
pensemos que lo que acabo de decir, te haces 1 o 2 horas o 4, depende cómo vengas, pero imaginemos a los aztecas que llegaban hasta acá, hasta este lugar caminando. Deben haberse hecho tal vez unas 15 horas, pero también tomemos en cuenta que traían al emperador lo traían seguramente en una litera, esa especie como de trono que lo venían cargando entre varias personas. Imagínate eso. Pues seguramente no era muy cómodo y no había carreteras como ahora. Eran caminos sinuosos y caminos muy accidentados. ¿Cuánto tiempo se deben haber hecho? Pues la verdad no lo sé, pero es interesante siquiera el comentarlo, ¿no? Porque no tenían, desde luego, esos pueblos no tenían carros, no tenían ni mucho menos automóviles como ahora, y no tenían tampoco bestias de carga, no tenían caballos, no tenían burros, no tenían camellos, ni mucho menos. Entonces tenían que llegar caminando y todavía cargando al emperador probablemente, eso es lo más seguro. Y bueno, este es uno de los lugares en el hemisferio, bueno, en este hemisferio que ya no en el mundo, porque en el mundo hay varios lugares, digamos como este, excavados en la roca, pero en este hemisferio sí es, digamos, es un lugar excepcional porque al menos su templo principal está excavado en la roca. No sé qué tan duro sea este material, qué tan fuerte o qué tan fácil de manejar o de trabajar haya sido o sea esta piedra, pero está excavada en la roca. Por eso decía hace un rato que es un lugar muy especial, porque si bien lo que son estas pirámides, o a lo que nosotros le llamamos pirámides, estos basamentos piramidales que vamos a ver en este complejo, están construidos de una manera parecida a como lo que podemos encontrar en cualquier otro sitio arqueológico. O sea, no es algo que nos vaya a sorprender, pero el templo principal o lo que más nos llama la atención, como digamos, lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de Malinalco, se nos viene el templo de los guerreros, pues está excavado en la roca. Y pensemos con qué tipo de herramientas pudo haber sido hecho esto, pues seguramente con otro tipo de cinceles, pero no cinceles de metal, sino de piedra, también de otros materiales como la obsidiana. ¿Cuánto tiempo les debe haber llevado a hacer eso? Pues no lo sé. No lo sé, y ahorita, como te digo, en este momento no vamos a revisar ningún tipo de información oficial, simplemente vamos a ir comentando con cierta libertad lo que vamos viendo, y ya revisar la exactitud o inexactitud de lo que voy diciendo, pues ya será tema de otra ocasión. Como decía, las supuestas pirámides que vemos aquí, digo supuestas porque pues más bien se les llama basamentos piramidales. Recuerda que estas llamadas pirámides tenían encima, en su parte más alta, tenían un templo. Y muchas de las pirámides mexicanas solo las conocemos hasta, digamos, el cuarto cuerpo de la pirámide. Para que me entiendas, son pirámides truncas, son basamentos piramidales, y en algunos casos pues se conserva el templo que estaba hasta arriba. Y pues sí, yo personalmente creo que sí se les puede llamar pirámides, porque a final de cuentas el aspecto, ya contando con el templo que tenía en su cima, pues era de una pirámide. Pero cuando ya ha sido quitado o ha desaparecido
ese templo, pues nos queda un basamento piramidal, una pirámide trunca. Las pirámides mexicanas normalmente tienen esa característica, en su mayoría son de 4 cuerpos, o sea, son como 4 planchas gruesas de abajo y menos gruesas o más delgadas de arriba, de tal manera que puestas una sobre la otra, 4 de esos cuerpos nos dan en conjunto la pirámide, las pirámides escalonadas o pirámides truncas, basamentos piramidales. Pensemos todo el daño que se hace a estos monumentos. De hecho, este sitio no es de los más visitados, pero pirámides como las de Teotihuacán, imagínate, diario, tanta gente, tantos visitantes, y algunos no tienen respeto. Algunos buscan un momento en que la gente que cuida se distraiga, y al momento ya le hicieron un rayón al edificio, o ya le arrancaron un pedazo, o ya dejaron a lo mejor hasta un grafiti. ¿Cuánto daño se le hace a estos monumentos diario? Es una falta de conciencia de la gente que no le importa acabar con este tipo de vestigios de las civilizaciones pasadas, antiguas, originales. Y bueno, tan solo también comentar el hecho de que lo que vemos, o sea, las pirámides, las construcciones, mucho de eso ya no es original, han tenido que ser reconstruidas. Piensa que cualquier cosa, incluso una casa moderna como en la que tú vives, si la dejas ahí 20 años abandonada, se empieza a deteriorar, las paredes comienzan a generar, o más bien la humedad las empieza a debilitar, incluso plantas comienzan a crecer ahí donde se supondría o pensaríamos que no puede. Los árboles a veces incluso llegan a crecer entre las rocas y van abriendo las estructuras. Entonces imagínate cómo se destruye cualquier construcción en poco tiempo. Ahora imaginemos cientos de años, cómo estuvo Malinalco hace unos cientos de años, pues totalmente destruida, abandonada. Los expertos encargados de restaurarla pues han tenido que hacer un trabajo muy especializado y pues dejarla más o menos presentable, porque yo creo que hace un tiempo pues mucho de lo que vemos no estaba así. A las pirámides normalmente las devora en poco tiempo relativamente la vegetación. Entonces, lo que vemos ahora pues ya está restaurado. Y estos expertos de los que decía, normalmente usan materiales distintos a los originales y lo hacen a propósito para que sea evidente lo que ha tenido que ser reconstruido. De otra manera, ya sería algo así como un engaño, ¿verdad? Porque lo que veríamos si no lo reconstruyeran, pues sería una ruina total, casi sin forma en algunas partes. Lo que los expertos han tenido que reconstruir lo hacen con otros materiales para que se note que ya fue intervenida la estructura. Espero que nos estemos entendiendo, porque este puede ser uno de los factores de que de pronto no sabemos qué cosa es eso, ¿no? Vemos una estructura pero no le vemos forma. ¿Qué cosa es? Se ve bien, se ve interesante, pero ¿qué cosa es? Bueno, puede deberse a que todavía no ha sido completamente restaurada, o que pueden ser incluso etapas constructivas. Hay que recordar que los aztecas cada 52 años hacían cambios en su ciudad, de tal manera que
una pirámide era tapada o cubierta por material nuevo y se construía una pirámide encima. O sea, cada vez iba creciendo la pirámide. Las pirámides iban haciéndose, expandiéndose con cada etapa constructiva. Entonces imagínate, cuando hayan sido abandonadas después de cientos de años, las cosas que pueden haberle sucedido, los árboles que crecieron sobre ella, que fueron rompiendo algún lado de la pirámide, o que pueden haber acabado con el aspecto original que haya tenido esa pirámide o ese templo, pues de pronto al momento de reconstruirla es difícil y de pronto pues nos puede dejar un poquito así como que desconcertados. Pero esta parte es muy interesante, la parte de lo que yo diría que eran como distintos apartados. No sabemos si ahí habitaban algunos guerreros, porque hay cuartos, algunos son como cuadrados, otros rectangulares, otros eran redondos. No sabemos si se hacían prácticas de lucha, de pelea, o si vivían ahí o hacían meditación. O como esto que estamos viendo ahí, que son, según yo, especie de cilindros, que seguramente los amontonaron, los apilaron ahí. Los encargados del sitio seguramente no saben todavía dónde acomodarlos, están haciendo sus investigaciones y sus cálculos, dónde habrán de ser colocadas esas piezas, así como un rompecabezas. Las acomodaron ahí, se ve extraño. Vemos aberturas en la roca, seguramente haya alguna fauna como serpientes. Como sea, este sitio es muy misterioso, es sagrado. Hay que tenerle respeto. La verdad es que no sabemos si el tipo de ritos y ceremonias que se hacían aquí pudieran haber dejado algún tipo de eco o algún tipo de vibración. No lo sabemos, no lo sabemos. Y yo no estoy en ese plan de charlatán para venir a inventarnos cosas o decir algo que no nos consta. La verdad es que no nos consta, no sabemos, no tengo manera yo de poder comprobar si es que hay energías extrañas o no, no lo sé. Eso es cuestión de gente a la que le gustan los misterios, pero también le gusta hablar más a la ligera. Así que yo no voy a meterme en ese asunto. Lo que sí sé es que está bastante misterioso, o bastante misteriosos algunos aspectos de este complejo. Sobre todo veamos cómo algunos ángulos y algunas orillas, podemos decir, son bastante rectas que hasta pudiera uno pensar que tal vez ya es trabajo más bien moderno, porque se ve como si se hubieran hecho con alguna maquinaria, pero no lo sé, no puedo decirlo. No sé si en algún momento los restauradores actuales pudieron haber hecho usos de algún tipo de materiales que nos den este aspecto o esta perfección, algunas partes de este complejo. No lo sé, pero no deja de ser interesante, porque de cualquier manera están trabajando sobre lo que originalmente hicieron estas
personas que diseñaron o pensaron este recinto de esta manera. Sí, es que vemos algunas cosas que la verdad no tienen sentido, como esos rectángulos que están ahí, fueron mesas, fueron asientos, qué cosa fue, qué cosa era. Vemos por ahí también unos como marcos que pueden ser o parecieran como de fosas. ¿Fosas de qué o por qué o para qué, con qué objetivo? No sabemos. De hecho, se nos puede ocurrir que tal vez a los restauradores actuales se les hubiera presentado la necesidad de crear algún sistema de desagüe para evitar que el agua se acumule o se estanque en ciertas partes del complejo. Habría que ver si esto es construcción antigua o es construcción moderna. O sea, refiriéndome a esos especies de marcos que están ahí. Uno de los aspectos más famosos de Malinalco es que se dice que desde aquí se hacían viajes al cosmos, a otros mundos. Los guerreros aztecas desde aquí hacían sus viajes, desde aquí se iban a otros mundos, a otras realidades, pero no con naves tecnológicas como las que vemos ahora, sino parece ser que hacían uso de algunas plantas, de algunos hongos, de algunas sustancias. Entre ellas podríamos mencionar el nanácatl, o sea, los hongos alucinógenos, el ololiuqui, que se menciona tanto en los registros prehispánicos, o bueno, las crónicas de lo que se hacía en la antigüedad, el ololiuqui, que no lo sé bien, pero probablemente sea el mismo toloache. Antes se hablaba más del toloache, aunque todavía, pero antes era muy común que cuando alguien estaba muy enamorado de otra persona, se le decía, te dieron toloache. O sea, porque es algo que te trastoca los sentidos. Todas estas formas que tienen estos edificios están interesantísimas y sobre todo hay partes que se ven incluso como nos remiten a lo extraterrestre, porque tienen formas que para nosotros no tienen mucho sentido, no sabemos qué cosa es lo que se hacía con ellos o en ellos, o para qué, con qué objetivo se les daba este aspecto, estas formas redondas o formas rectangulares, qué eran, para qué servían. Había varias, pues no sé si eran habitaciones o qué cosa era. Muchas, en toda esta parte había muchos lugares que estaban como para apartar a ciertas personas. No sabemos si para descansar, no sabemos si para, en algunos lugares pudieran haber sido, pues sí, para comer probablemente, otras para hacer ejercicios, otra para hacer prácticas, otra para lo que decía de hacer sus viajes a otras realidades y otras dimensiones. O más bien yo creo que todo lo que acabo de decir puede ser correcto. Seguramente sucedió en estas partes, en esta sección de el complejo. Si pudiéramos en algún momento ver que hubiera algo así como ecos de lo que sucedió en la antigüedad, si pudiéramos tener eso, digamos la manera de traducir esos ecos del pasado en imágenes, ¿qué cosas veríamos? Seguramente cosas dignas de verse y de considerarse. Decía que
Este complejo fue construido primeramente por otra etnia, por otro grupo, y después conquistada por el emperador, si no me equivoco, Ahuizotl. O sea, fue conquistada por los mexicas en algún momento y modificada, reutilizada, cambiada y completada. Ahí está, vemos esa escultura que seguramente parece un perro, pero creo que debe haber sido un ocelote probablemente. Y la que vemos de este lado, a mí me parece como si fuera un chacmol, pero más bien lo más seguro es que sea un águila. Probablemente era un águila aquí representada, porque hay que recordar que los guerreros aztecas tenían varias órdenes, muchas órdenes guerreras, pero las más importantes, las más encumbradas, eran la de las águilas y la de los ocelotes. Así que es congruente para mí pensar que de un lado estaba una escultura de un águila y otro de un ocelote. Y aquí vamos a ver otras estructuras que también se ven muy alien, muy extraterrestres, porque carecen de sentido para lo que conocemos. No sabemos qué era esto, esa como olla con muchas perforaciones, ¿qué era? También sería algo así como un portaestandartes, o qué sería. Ahí a los lados de la puerta se ven dos probablemente serpientes que se están encontrando, y en el centro un águila y atrás un ocelote también. No son tigres, en México no había tigres, eran ocelotes. Y esos huecos rectangulares, ¿qué son o qué eran? Algo se ponía ahí, algo se metía ahí, pero no sabemos bien qué cosa era, al menos yo no sé. Después podemos revisar información un poco más especializada, a ver si nos dicen algo que era lo que se metía ahí, qué cosa o de qué manera se usaban. Y aquí está esta otra estatua que parece ser un hombre sentado sobre una serpiente. ¿Cómo era? También habrá sido un portaestandarte o qué cosa sería, no lo sé. Está ya destruido, le falta la mitad superior y otro de sus huecos ahí adentro, un hueco cuadrado en este caso. Extraño, por eso decía yo que como extraterrestre, porque carece de sentido para nuestro contexto cultural. No, pero aparte todo lo que no tiene sentido para nosotros, digamos que nuestra mente, nuestro cerebro lo convierte en algo así como demasiado misterioso. Águilas por dentro. Seguramente todo esto está construido y calculado de cierta manera que haga juego con los rayos del sol. O sea, el sol en cierto momento seguramente entraba y hacía juegos de luz muy interesantes. ¿Qué cosas pasaron en Malinalco? Todas esas personas que venían aquí a hacer sus rituales, obviamente ya no están, ya se disolvieron en el infinito, ya volvieron a la nada o al todo, pero qué interesante sería saber, poder explorar un poquito en
en su mente, qué es lo que tenían, cómo funcionaban, qué ideas los movían para hacer todo lo que hicieron. Pues tal vez nunca lo sabremos o probablemente en algún momento salga un poco de luz. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México. En esta ocasión hicimos un viaje a Malinalco, Estado de México. Pero si lo haces así como para ver eso.